Saludos cordiales. Hoy nos reencontramos con esta materia importante que es la hermenéutica. Y esta es la lección número 6 que vamos a estudiar. ¿Se acuerda que les dejé la tarea exegética? Sobre 2 Corintios capítulo 3 en el versículo 6, ¿cierto? Tenemos aquí en la pizarra el esquema exegético de 2 Corintios 3:6. ¿Qué les parece? Pueden copiarlo y vamos a estudiar y abra su Biblia en esta porción de 2 Corintios, el capítulo 3. Vamos a leer el versículo 6. Bien, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. La letra mata. Bien, miremos acá. El texto es 2 Corintios 3:6, ¿cierto? Tenemos un nuevo pacto que está ahí subrayado de color azul, con plumón azul. La palabra pacto en el griego es diateke. Diateke significa acuerdo, convenio, pacto, ¿no? Y luego leemos no de la letra. Aquí tenemos el encuadrado de color verde, sino del espíritu. La palabra espíritu en el griego es neuma y significa respiro, soplo, viento. Luego leemos que la letra mata, el espíritu vivifica. Interesante, este es el texto. La gran pregunta es, ¿en qué sentido entonces la letra mata? Pensemos, ¿en qué sentido la letra puede matar? ¿Acaso será que el conocimiento, el estudio, la teología matan? Pablo está hablando de que conocer y estudiar las escrituras, de que hacer teología o teologizar matan. Está hablando del hecho de estudiar que puede ser perjudicial. No, porque es importantísimo entonces enfocarnos en el contexto. Tenemos entonces aquí el contexto inmediato posterior en los versículos 7 y 8. Vamos a leerlo. Lea conmigo versículos 7 y 8. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será también con gloria el ministerio del Espíritu? Tenemos entonces, en el contexto inmediato posterior, los versículos 7 y 8, que el ministerio de muerte grabado con letras en piedras. Tenemos entonces aquí la relación en flechas de color rojo, la letra número 1, la letra mata o que mata, la palabra letra en el griego es grama, y también tenemos esta frase, esta cláusula muy larga, el ministerio de muerte grabado con letras en piedras, ¿cierto? Este es el número 2. Y esto a su vez tiene otra flecha en el contexto cercano posterior, en el versículo 9, que también vamos a leerlo. La palabra ministerio en el griego es diaconía. Diaconía significa servicio. Servicio. Leamos el versículo 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Aquí estamos ya construyendo entonces nuestro esquema exegético. El contexto inmediato posterior, los versículos 7 y 8, y el contexto cercano posterior, el versículo 9, nos hablan del ministerio de condenación y el ministerio de justificación como el contraste, ¿no? La palabra condenación en griego es catacrisis. Catacrisis significa un juicio en contra de. La palabra justificación en el griego es dikausumi. Dikausumi en el griego es absolver, declarar justo. Absolver, declarar justo. Finalmente tenemos el contexto lejano posterior. Contexto lejano posterior. Los versículos 14 y 15 que vamos también a lecturar.
versículos 14 y 15. Pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo descubierto o no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Bien, el antiguo pacto, ¿cierto? Tenemos aquí el encuadrado de color verde. El antiguo pacto se lee a Moisés. Y tenemos aquí la flecha roja, que es una flecha de relación o de enlace. Entonces tenemos aquí 3 puntos. La letra, que en segundo lugar equivale al ministerio de muerte grabado con letras de piedra o de piedras, que equivale al ministerio de condenación y es perteneciente al antiguo pacto. Bien, ¿puede usted captarlo? ¿Lo puede entender? Claro que sí. La letra mata. Está hablando, el apóstol Pablo hace una alusión clara al antiguo pacto, de la ley mosaica. El nuevo pacto, en Mateo 26, 28, vamos a leer Mateo 26, 28. Mateo 26, 28, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, diakete, ¿cierto? Pacto en el griego es diaketi, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto fue con motivo de la última cena que sostuvo Jesús con sus discípulos, antes de su arresto, su martirio y su crucifixión en la cruz. Cuando leemos el Espíritu vivifica, está hablando de Jesús como el dador de la vida eterna. Usted puede tener la referencia en 1 Corintios 15:45, Juan 6:47 y 63. Ahora, este grabado ministerio de muerte o de condenación en letras de piedra lo encontramos en Deuteronomio. Busquemos Deuteronomio capítulo 9. Capítulo 9 de Deuteronomio, y vamos a leer los versículos 8 y 9. Deuteronomio capítulo 9, versículos 8, leamos ahí. En Horeb o en el monte Sinaí provocasteis a ir a Jehová, y se enojó Jehová contra vosotros para destruiros. Cuando yo subí al monte, está hablando Moisés, en primera persona. Yo subí al monte para recibir las tablas de piedra, las tablas del pacto que Jehová hizo con vosotros. Estuve entonces en el monte 40 días y 40 noches sin comer pan ni beber agua. Y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Y en ellas estaba escrito según todas las palabras que os habló Jehová en el monte de en medio del fuego en el día de la asamblea. ¿Correcto? Esto nos lleva al capítulo 20 también de Éxodo, que usted lo puede leer, lo puede considerar el decálogo o las 10 palabras, que eran pues el resumen del pacto mosaico, ¿cierto? Entonces, la letra mata no está hablando de que el conocimiento sea malo, de que el estudio, de que la teología sean malas y que sean dañinas, porque lo que mata es la ignorancia, ¿verdad? Lo que mata es la flojera, la ociosidad de no escudriñar la Biblia, la palabra de Dios. Pero la letra está hablando de la ley mosaica, ¿correcto? Entonces aquí tenemos ya bien explicado este esquema exegético que es la tarea en clase, esta práctica que usted la puede también copiar. Bien, sigamos avanzando. Aquí tenemos les muestro un papelógrafo, las herramientas para el estudiante de la Biblia, herramientas importantes que todo estudiante de la palabra de Dios, un pastor, un maestro, usted que está estudiando en nuestra aula bíblica, debe tomar en cuenta. Si no, puede conseguir todas estas herramientas, algunas. Bien, la palabra Biblia en el griego es Biblia, del plural biblion o biblión, y significa libritos, libros breves, cortos. Sabemos que son en total 66 libros, una colección
del canon bíblico. El canon bíblico está diseñado por estos 66 libros. Tenemos un diccionario bíblico. Es importante el diccionario bíblico que nos ayudará a entender muchas palabras. Luego una Biblia con concordancia, que también es muy indispensable para poder buscar las referencias pertinentes de cada tema. Una Biblia con concordancia. C. Otras versiones de la Biblia. Por ejemplo, tenemos la Carcolunga. También usted puede adquirir la latinoamericana católica, que tiene un lenguaje más sencillo y muy explicativo, muy claro, más que incluso que la Reina Valera. Luego, un diccionario de la lengua española para buscar palabras que de pronto le pueden resultar un poquito difíciles de entender en la Biblia. Luego los comentarios bíblicos exegéticos por teólogos, escritores muy versados, que también nos ayudarán. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de Mateo, el Apocalipsis, las epístolas paulinas comentadas. También un auxiliar bíblico, en este caso tenemos el portavoz, un libro de teología sistemática, donde se amplían las doctrinas fundamentales, la doctrina de la salvación, la doctrina de Dios, escatología bíblica, la doctrina de la iglesia, etc. Un interlineal griego, les recomiendo en la Cueva, una Biblia de estudio, cualquiera, la Rigre, por ejemplo, puede ser, un diccionario expositivo de palabras hebreas y griegas, y también un diccionario teológico. Son herramientas fundamentales. Yo les recomiendo, si no tiene todas o no puede adquirirlas, hay también en internet, de forma electrónica. De hecho, una Biblia con concordancia debe usted tenerla. Y por supuesto, alguna otra versión, una versión católica, y por supuesto un diccionario bíblico también, y una Biblia de estudio, para empezar en su estudio personal de la palabra de Dios. Bien, espero que esto le haya servido muchísimo y puede escribir sus comentarios y nos vemos en la siguiente lección de hermenéutica. Estamos también estudiando en paralelo esta asignatura que les estoy impartiendo, que es la angelología. Bendiciones en Cristo Jesús.